Este capítulo me hace recordar por qué me encanta tanto Shingeki y por qué lo considero el mejor de todos los tiempos. Este capítulo está lleno de flashbacks que le dan sentido a todo lo que hemos visto en estas 2 temporadas finales. Al fin tenemos la parte faltante del manga 123 y el importantísimo 130. Y a pesar de que juntaron 2 capítulos distantes y diferentes, les dije que el capítulo pasado, que este capítulo debía empezar con el ave volando y terminando con el ave en el mar, iniciando y cerrando los flashbacks. Pero eso ya lo hablaremos más adelante. Este video no tiene spoilers, solo una pequeña parte hasta el final del video. Así que cuando hable con ellos, avisaré notoriamente como en todos mis videos. Quiero hacerles una recomendación. Ahora que vieron este capítulo, vayan a ver el capítulo 3 de esta temporada, donde le vuelan la cabeza a Eren y entra a los caminos. Van a ver muchas cosas más claras ahora. Memorias del futuro, la forma en la que Eren se direccionaba a sí mismo. Hay muchísimo de qué hablar, cosas que ya he analizado en varios de mis videos, cosas que son esenciales, son parte de la columna vertebral de la historia entera. Para empezar, quiero resaltar la gran calidad que nos entregó Mappa y tuvieron razón en mover la mitad del manga 123 para conectar esto. Que todo fueran flashbacks y se juntaran las razones de Eren y todo lo que hizo. Pero principalmente, nos recuerda que la historia empieza con Eren y Mikasa en el árbol. Y este capítulo es la mitad desde la perspectiva de Mikasa y la mitad es perspectiva de Eren. Les ha quedado precioso el haber movido los mangas, un potente mensaje y simbolismo. Y hablando de mensajes y simbolismos, apreciemos cómo Mikasa está viendo el ave al inicio volando, para que lo siguiente que nos muestren en el flashback es a un Eren que es lo contrario a lo que el ave, que es libre volando en el mar. Él está completamente encerrado en sus pensamientos y el camino que sabe que debe seguir. Eren, siempre representado por las aves, es lo que conecta esos 2 momentos en los que piensa Mikasa. Empecemos por Mikasa, haciendo la reflexión de todo lo sucedido y cómo habían estado ignorando el asunto de que Eren tenía las memorias de su padre, de cómo estaba con ellos, pero mentalmente apartado. Aquí es donde todo se junta y lo que notamos es que en realidad Eren estaba ahí, buscando razones para no hacer el retumbar. El resto del capítulo nos muestra cómo Eren ya tenía todo planeado, ya había hecho los movimientos necesarios para la guerra. Aquí quiero resaltar algo muy importante que se saltaron en el manga, y es que cuando Eren empieza a contar lo que hizo, lo primero que se nos enseña en el manga es a Eren con historia en el momento que recibe las memorias. ¿Y por qué lo enseñan? Porque así como en el capítulo de Eren con su papá y Zeke en los caminos, todo lo que estamos por ver son cosas que Eren ya estaba enterado, son cosas que ya vio. Son las memorias que recibió en ese momento con historia. Pero como el propio Eren dice, realmente no importa dónde empezó, sino lo que ya hizo y está por hacer. Y eso es parte de la reflexión de Mikasa. Habían estado ignorando muchas cosas y señales que Eren mostraba, cosas que ella se culpa por no haber actuado. Lo había estado cuidando en todo momento, y cuando lo tuvo ahí, ella siente que no tomó las decisiones correctas. Por eso sus memorias la direccionan al momento donde Eren le pregunta qué es para ella. Se siente culpable, pero es que este momento tiene 2 perspectivas que son completamente diferentes. Mientras Mikasa estaba cuidándolo, preocupada y atenta a la misión, Eren estaba en su mundo, buscando razones para no hacer el retumbar. Por eso está tan triste y reservado. No solo porque él ya sabía lo que había y a lo que iba. Él le pregunta a Mikasa qué es para ella, porque espera una respuesta que lo aleje del camino, que sus memorias del futuro solo le confirman y confirman qué es lo que pasará. Mikasa está en un conflicto interno al querer saber qué hicieron mal. Si fue ella o si los demás podrían haber cambiado cómo pasaron las cosas. Solo para que más adelante veamos que todo fue mano y obra de Eren desde incluso antes de que hicieran el viaje a Marley. Porque él ya sabía cómo irían las cosas. Vemos cómo Eren informó y preparó a Floch para ser el líder de los Jaegeristas, razón por la cual Floch pudo moverse y pelear hasta el final por Eren y sus ideales, pues ahora compartían perfectamente el mismo camino. Recordamos que Floch sabía esto desde hace mucho, o sea que cuando atacaron a Marley y en la declaración de guerra y celebraban las bajas enemigas, ya sabía todo lo que se venía. O sea que incluso la reflexión de Mikasa solo nos remarca más que todo eso que ella estaba pensando ha sido obra de Eren. Cada situación, gracias a las memorias del futuro y el titán de ataque.
algo que es lo último que gritan los soldados antes de salir corriendo por el retumbar. Vemos cómo habla con Historia. Que aclaración aquí, simplemente ignoren a los Erehisu. Le buscan mangas al chaleco con este capítulo. Aquí se nos muestra que Eren seguía buscando formas de evitar el retumbar, incluso ofreciendo opciones inviables a Historia, que ella misma reflexiona que no servirían. Pero esta conversación sirve para mostrarnos la ideología de Eren, que lo termina conduciendo a considerar que solo el retumbar es factible ahora. Historia entiende que Eren la protegió de que la usaran los políticos como una manera de tener el fundador para mantener a salvo la isla, de que tuviera hijos y se repitiera la misma cosa que llevaba pasando por 100 años, eso de ir pasando el fundador de padre a hijo, algo que atentaba directamente contra su libertad. Historia nos dice que se quiere embarazar ya para cerrar, para darnos el motivo por el que termina yendo con el granjero. Embarazarse le daba tiempo a Eren de seguir con sus planes, que los políticos no sospecharan y él pudiera seguir libre y sin ataduras o alguna vigilancia en especial. Pues el plan de los políticos de Paradis era que una vez Historia tuviera a su hijo, hacer que se comiera a Eren y así tener el fundador. Es por eso que Floch en la temporada pasada junto a los Jaegeristas terminan aniquilando a todos los políticos que pensaban así y toman el control del gobierno. Tenemos la plática de Eren con Zeke, donde se nos deja claro que el instinto Ackerman no existe y son puras patrañas. Zeke tenía casi toda la información de las investigaciones sobre el poder titánico y sus derivados. E incluso él no tiene ningún conocimiento sobre el instinto Ackerman. O sea que eso de seguir órdenes de su anfitrión es puro cuento. ¿Y para qué usó Eren ese cuento? Para lastimar y alejar a Mikasa cuando le dice que la odia. Aunque para ella sea imposible saber si es verdad o no, porque para ella todo ha sido natural. Algo que Zeke le remarca, simplemente Mikasa lo quería. Eren estaba usando pretextos para alejarse y no pensar más en ellos, pues solo lo ponían triste, pues ya tenía la decisión tomada de usar el retumbar y todos los preparativos ya estaban listos. Los planes con Yelena y Floch, la ideología de Eren con Historia, pero sus sentimientos se reflejan con Zeke. Juntando todo lo que vimos, tenemos dos cosas que se reflejan y se simbolizan con lo que hace mutilando su cuerpo y sus palabras finales. Que se juntan las palabras de Zeke con las de Historia, porque son su lado ideológico y su lado sentimental lo que lo llevan a una conclusión. Él se está haciendo daño a sí mismo, con cosas que no quisiera hacer, pero todo lo está haciendo por sus amigos para cuidarlos. Qué cosa tan preciosa al explicarnos todo así, porque queda perfecto y es tan ridícula la gente que dice que son rebuscados los simbolismos de Shingeki. Todo está literalmente textual ahí. Pero hay gente que se hace unas pajas mentales terribles. He visto que varios explican que aquí las palabras de Zeke e Historia se entremezclan para demostrar que Eren no quería a Mikasa, que le inventó lo del instinto Ackerman para hacerla sufrir de verdad solo porque realmente la odiaba, y que en realidad las palabras de cuidar a sus amigos para que tengan una vida larga y feliz eran para Historia. Y se me hace tan tonto eso, que lo comparo cuando History Channel te quiere hacer creer que las sirenas son reales. Simplemente ignoren a los Erehisu, son una pérdida de tiempo. Aquí Isayama transmite a la perfección todo, incluso con el orden y forma en cómo todos dicen las cosas. Pueden ser varias y diferentes pláticas, pero todo se junta y construye la idea de lo que Eren está pasando y pensando a la perfección. Este capítulo es mitad Mikasa y mitad Eren. Ella preocupada de corazón por él, reflexionándolo todo, y él también preocupado por ella, pero tomando acción para cuidarla, aplastando al enemigo que solo quiere hacerles daño. Que es por eso que Eren se va de la reunión. Hasta la organización que se supone que se preocupa por los eldianos demuestra que ni siquiera ellos ven diferente a los eldianos de la isla de Paradis, siendo el colmo de los colmos para Eren, para demostrarle que simplemente no había salvación aparte de hacer el retumbar y aplastar al enemigo. La habilidad de Isayama de contar la historia solo la compararía con la de Christopher Nolan. Poner los diálogos esparcidos, motivaciones, intenciones y planeaciones esparcidas por toda la obra, pero que llega un momento en donde todo se junta y todo toma un sentido superior al que se podría esperar. Cuando veo que se quejan de los simbolismos, pienso que simplemente son muy cortas sus mentes. Cuando un artista quiere reflejar algo, lo hace y ya. Ese es parte del genio de un artista. Es por eso que las pinturas se venden, que las canciones se escuchan, que las películas se ven. Detrás hay un artista,
que refleja una idea a través de lo poco o mucho que tiene al alcance, sea un lienzo para pintar o varias horas de producciones multimillonarias, ya sean películas o series. Aunque claro, siempre existen las versiones facilitas y simples de consumir en cualquier medio, que no está mal que gusten, pero parece que quisieran que todo fuese así. Hay algunas personas a las que la mente no les da para más. Con los flashbacks recordamos que la historia empieza con Eren y Mikasa, y este capítulo ha sido la mitad de Mikasa y la mitad de Eren. El mundo pierde su gran defensa de ejércitos mundial, sin una sola cosa más que pueda parar el retumbar. Un ejemplo de lo que les digo lo podemos ver en la película de Dunkirk o Interstellar, que son ejemplos perfectos. Dunkirk de usar diferentes líneas de tiempo y momentos que se encuentran y colisionan para dar una situación extraordinaria, justificada y que nos explote la cabeza de lo que puede motivar una decisión imposible. Con Interstellar también podemos tomar el ejemplo de la paradoja que es que alguien del futuro está influenciando el pasado, direccionándose a sí mismo a llegar a ese punto. En Interstellar es el tercer acto del hoyo negro, en Shingeki son los caminos, e Isayama hace las dos situaciones a la perfección en este capítulo. En 25 minutos usaron varios recursos que son muy difíciles de usar y que salgan bien. Y aquí están tan bien explicados. Es que esto es otra liga. Isayama tiene un genio incomparable. Ya haré un video extendiéndome con ello después. Después de todo lo ya dicho, ¿qué más puede faltar? Ha sido un capítulo casi perfecto. Solo si me hubiese mostrado historia y Eren cuando le besa la mano habría sido perfecto. Pero en fin, me esfuerzo en explicar todo al detalle, y ahora que lo saben todo, pueden cerrarle la boca a cualquier hater de Shingeki con lógica y argumentos. Porque generalmente siempre son ellos los equivocados. Sus quejas suelen ser cosas sin sustento alguno. Ahora hablemos con spoilers. Alerta de spoilers del manga. Les dije que el ave estaría ahí. El ave del principio viendo a Mikasa y la del final cuando vuela sobre los buques de guerra. Y ha quedado perfecto. Esto le añade, porque aparte de que el ave ve la reflexión de Mikasa, es precioso que todos los flashbacks se engloben entre ambas aves, porque simboliza que así como estaba enterado de todo lo que acabamos de ver, la historia de Mikasa y su plan de Eren, también está al tanto de lo que pasa ahorita. Ellos son sus ojos y su fuente de información. Así ve que la alianza está en su camino correcto. Tal y como sus memorias le decían, ese vuelo del ave final conecta directamente con el capítulo 3 de esta temporada, cuando entra a los caminos, el ave volando arriba del mar. Las memorias que se pasó al tocar a Historia y el camino de Eren siempre estuvieron claras, y él lo sabía. Si siguen el canal, ya he explicado prácticamente todo de este capítulo. Fue un gusto que mostraran la historia más dañada, porque así queda en claro que las jaladas que decían los Erejizu de que tenía cara de enamorada de Eren eran puras patrañas. Este capítulo solo nos deja perfectamente en claro que Eren siempre planeó dejarse ganar, siempre estuvo pensando en Mikasa y todo era para protegerla a ella y los demás. Que incluso la muerte de Sasha era para direccionar todo a esa conclusión. Cosas donde perdía gente que quería, pero necesarias para establecer todo el plan a la perfección. El confundir y alejar a Mikasa siempre fueron esenciales para que ella diera el golpe final, y vemos a Seke tan convencido de que lo que Eren está diciendo son cosas que él mismo se dice para no pensar en la realidad y hacer más llevadero el dolor. Él quería estar con Mikasa y quería que le dijera otra cosa aquella vez, pero esa respuesta solo le confirmó que estaba todo en buen camino para lograr el desenlace que él buscaba para todo. Las aves, la respuesta de Mikasa, las pláticas con Histori y Seke. Si ven que alguien dice que cambiará el final, simplemente ignórenlo, será puro clickbait. No olviden revisar los demás videos en el canal, porque ya he hablado muchísimo sobre este punto. No olviden suscribirse, comentar qué más les gustaría ver en el canal, y nos escuchamos en el próximo video.